Muchas bendiciones, queridos compañeros. En el tutorial anterior habíamos aprendido cómo crear nuestra actividad de laboratorio, examen o cuestionario, cómo lo maneja la plataforma virtual. Ya tenemos nuestra actividad lista, pero nos hace falta agregarle las preguntas. Para poder agregar o trabajar nuestro banco de preguntas, ya que podemos tener categorías preelaboradas, un ejemplo, preguntas del laboratorio número 1, del laboratorio número 2, puedo tener una categoría preparada y en el examen de periodo utilizar esas preguntas que elaboré en los laboratorios anteriores y crear un examen de periodo. Ok, ya tengo la actividad, entonces necesito trabajar mi banco de preguntas. Me traslado a la herramienta de activar edición, con la cual tengo las propiedades o tengo las herramientas de edición de docente. Y ahora voy a trabajar en donde dice aún más, en la parte inferior de ese menú. En el menú donde está el engrane, le doy un clic en aún más. Ok. Iré a buscar en el submenú banco de preguntas. En este submenú yo tengo la función preguntas y categorías. La herramienta categorías es la que me permite a mí administrar o crear una estructura de mis bancos de preguntas. Dividirlas, por ejemplo, las preguntas que voy a utilizar para el laboratorio 1, las preguntas que voy a utilizar para el laboratorio 2, las preguntas que voy a utilizar para el examen de periodo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear mi categoría. Si nos recordamos, ya había creado una actividad que se llamaba examen de periodo. Entonces, creo una categoría dándole un clic en el botoncito agregar, en el cual tengo que seleccionar que van a pertenecer a la materia de curso básico y se va a llamar examen de periodo. No son las preguntas para el examen de periodo, sino que es un laboratorio 2. Laboratorio 2. Que comúnmente, ¿verdad?, lo manejamos como actividad cotidiana 2. Un laboratorio 2. Ok. Entonces, le doy un clic en añadir categoría. De esta forma, las preguntas que yo cree y las guarde dentro de esta categoría me van a quedar almacenadas para poder manejarlas en esa actividad. Regreso a la opción preguntas, donde comenzaré a trabajarlas y busco la categoría en la que deseo guardarlas. Ya me aparece la categoría de laboratorio 2. Las preguntas que yo guarde irán quedando almacenadas en esta categoría. Eso debo de tener especial cuidado, ya que si yo solo comienzo a crear preguntas y no tengo organizadas en dónde las voy a guardar, eso me va a dificultar al momento de agregárselas o insertarlas en la actividad del cuestionario. Ya definido que las voy a guardar en laboratorio 2, comienzo dándole un clic al botón crear pregunta. De las opciones que mencionábamos
La opción tradicional es la de opción múltiple o literales. Le doy un clic y le doy un clic en agregar. Categoría Laboratorio 2, pregunta número 1. El enunciado de la pregunta sería la pregunta como tal, en la cual voy a escribir un ejemplo por el área de informática. ¿Cómo se le conoce al Internet orientado al proceso de enseñanza o de socialización de las tecnologías? ¿Ok? Esa es la pregunta. Ok. ¿Cuántas respuestas correctas? Una. ¿Barajar la respuesta dentro de la pregunta? Sí. Ok. Opción 1. La respuesta correcta es Web 2.0 o Internet 2.0. Calificación. Si esa respuesta es la correcta, le coloco que esa respuesta equivale al 100%. Elección número 2. Internet. Como no es la correcta, la dejo como tal. No debe de tener calificación. Elección número 3. ARPANET. Sin calificación, no debe de tener nada. La elección número 4. Las TIC. Sin ninguna calificación. Ya tengo los 4 literales. Ya seleccioné el correcto. Y ahora le doy guardar cambios. De esa forma, ya tengo mi primer pregunta almacenada. Ahora voy a crear una nueva pregunta. ¿Verdadero o falso? Que es la segunda opción de tipo de pregunta. Número de preguntas dentro del laboratorio 2. Esta sería la número 2. Enunciado de la pregunta. Los medios de comunicación dentro de las plataformas virtuales que nos permiten una comunicación, que nos permiten establecer los medios tecnológicos dentro de las plataformas virtuales que nos permiten establecer una comunicación en tiempo real se conocen como dos puntos, porque es una afirmación, asíncronos. ¿Ok?
tenemos, como es la opción de falso o verdadero, y yo coloco la afirmación: los medios tecnológicos dentro de las plataformas virtuales que nos permiten establecer una comunicación en tiempo real se conocen como asíncronos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación síncronos son los que establecen, por ejemplo, el ejemplo que hicimos del chat. El chat es en tiempo real. Estamos todos, podemos estar en diferentes lugares, pero todos vamos a estar conectados al mismo tiempo. Entonces es un medio de comunicación síncrono. Entonces esta afirmación es falsa. Entonces debo de seleccionar que esta afirmación, para que sea correcta, debo de seleccionar falso, para que el estudiante saque buena esa pregunta. Le doy guardar cambios. Ya tengo dos preguntas. Tengo el tipo de pregunta de literales y tengo el tipo de pregunta de falso y verdadero. Crear una nueva pregunta. Tengo emparejamiento. Ok. En la respuesta, el tipo de pregunta emparejamiento son las preguntas entrecruzadas o de paréntesis, de trasladar o de anidar, ¿verdad? Lo que son los conceptos con un término o viceversa. Trasladar el literal, ¿verdad?, de la columna al concepto de la izquierda. Ok, le doy agregar. Número de pregunta 3. Ok, enunciado de la pregunta, ahí debo de colocar, ¿verdad? Traslada o establece, ¿verdad?, los conceptos con su debido término. Traslada el concepto con su debido término, o con el término que tú consideres correcto. Término correspondiente. Ok. Tengo entonces barajar, claro que sí. Pregunta número 1. Ok. Puede escribir el término y abajo el concepto o viceversa. En esta manera, o para este ejemplo, voy a escribir el concepto. Dispositivos que vamos a ver, que pueden ser tocados dentro del sistema computacional, o sea, todos aquellos componentes físicos. Ok, dispositivos que pueden ser tocados dentro del sistema computacional. La respuesta sería hardware, que son todos aquellos dispositivos físicos que pueden ser tocados dentro de las tecnologías informáticas. Ok, caso contrario sería todos aquellos elementos que no pueden ser tocados, pero podemos trabajar con ellos. Ejemplo: sonido, video, imágenes, etc. Dentro del sistema computacional. Ya sabemos que eso se llama software. Todos aquellos dispositivos intrínsecos con los cuales no los podemos tocar. Ok, si se fijan, ya tengo 2. Ahora, sucede que, como debo de agregar otros conceptos, otros términos
que sean incorrectos, porque el estudiante va a elegir, entonces debo de poner otro término que sea incorrecto. Por ejemplo, puedo insertar ahí pregunta 3, sistemas operativos, ¿ok? Y puedo agregar más. Vamos a ver, periféricos, ¿ok? Vale, vean, agregué 2 preguntas con su respectivo concepto y término correcto, y agregué en la parte inferior otras 2 respuestas incorrectas. Ahora le doy guardar cambios. Y de esta forma ya tengo 3 tipos de preguntas. Ok. Cuando ya tengo mi batería de preguntas, regreso al curso. Si me aparece un anuncio, lo cierro. Estamos trabajando con un servidor gratuito. Y voy a trasladarme hasta mi actividad de evaluación. Ahí está, el laboratorio o el examen. Voy a entrar. No se han agregado preguntas. ¿Por qué? No las había elaborado. Hoy ya las tengo. Entonces le doy un clic en editar cuestionario. Ok. ¿Qué deseo hacer? Agregar preguntas aleatorias. De la categoría de conceptos básicos, no, porque esas, si se acuerdan, fueron las preguntas que yo les presenté o les mencioné en lo que fue el curso básico de aulas virtuales. Yo voy a agregar las 3 preguntas de laboratorio 2. ¿Cuántas deseo agregar? 3. Yo puedo, por ejemplo, lo que les mencionaba, tener una bandeja, una batería de 40 preguntas, y que de esas 40 preguntas me seleccione 20 o me seleccione 10. Ahí yo puedo elegir. En este caso agrego las preguntas porque solo tengo 3, y de esta forma le doy guardar. De esta forma ya mi examen está listo. Regreso. Y cuando el estudiante ingrese al laboratorio, dice que no está disponible porque lo habíamos colocado hasta el día de mañana. Cuando ya el estudiante ingrese, ya le van a aparecer las preguntas, tal y como hicimos el ejercicio en el taller de aulas virtuales. Espero que les sirva. No duden en preguntar si hay algún tipo de inconveniente. Estamos para apoyar este proceso.